y entonces tomó una decisión. Caminó directo hacia la ambulancia donde estaba Bambi y subió con ella, apretándole la mano con fuerza. Gorya quedó recostada en la otra ambulancia. Vio con claridad que Prim no corrió hacia ella. Su mirada se quedó fija. Sin necesidad de palabras, entendió la respuesta. Nunca había sido tan evidente como en ese momento. La puerta de la ambulancia volvió a abrirse de pronto. Shasha, que acababa de llegar, subió de un salto. ¿Estás bien?, fue lo primero que preguntó. La estilista la miró. Shasha parecía más alterada que ella. Shasha tomó su mano con cuidado. Tranquila, ya estoy aquí. Gorya cerró los ojos lentamente mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Shasha sostuvo su mano más cerca y depositó un beso suave sobre su mano. Las llamas del edificio viejo poco a poco fueron apagándose, pero otro tipo de fuego acababa de encenderse en sus corazones y nadie sabía hasta dónde sería capaz de llegar. El olor del hospital fue lo primero que percibió, después el frío del aire acondicionado que le erizó la piel. Gorgia intentó abrir los ojos, le pesaban tanto que quería cerrarlo otra vez, pero algo dentro de ella le decía que ya era hora de despertar. La luz de la lámpara la cegó al principio, todo se veía borroso. Cuando su vista comenzó a aclararse, distinguió una figura de pie junto a ella. Una persona alta, cabello largo, una silueta que conocía demasiado bien. Brin. Pero conforme la imagen terminó de enfocarse, tuvo que tragarse ese nombre. No era Brin, era Shasha, vestida con una playera sencilla y jeans, acomodando las flores que Allen había dejado. No llevaba maquillaje y eso la hacía ver más natural, más cercana que de costumbre. Al darse cuenta de que Gorya estaba despertando, Shasha se inclinó de inmediato hacia ella. ¿Ya despertaste? ¿Te duele algo? ¿Estás bien? Ese tono cálido preocupado le resultaba extraño. Shasha casi siempre era burlona, segura, un poco arrogante. Gorya no sabía que también podía sonar así, de esa forma. No, todavía me duele, respondió con honestidad. Se sentía tan cansada, pero cuando intentó moverse, un dolor agudo le atravesó el brazo izquierdo. Giró la cabeza y lo vio. Estaba enyesado. Al principio pensé que solo te habías raspado, explicó Shasha, pero ya en la ambulancia nos dijeron que estaba fracturado. Entre el dolor y el susto te desmayaste. Gorgia parpadeó lentamente, procesando la información. ¿Y va a quedar bien?, preguntó. Claro que sí, es solo una fractura. Vas a necesitar el yeso entre 4 y 6 semanas. Pero ahora tienes que descansar, dijo la modelo, mientras se sentaba en la silla junto a ella, cruzándose de brazos. ¿Alguien más salió herido? Recuerdo que el fuego se extendió muy rápido. Intentó reconstruir los hechos. Extrañamente todo se volvió difuso después del momento en que Shasha le sostuvo la mano en la ambulancia. No te preocupes, todos salieron bien, respondió Shasha. De hecho, las últimas en salir fueron tú, Bambi y Prin. Por suerte, Prin te jaló antes de que cayera más techo. Si no, habría sido peor. Aunque aún así tropezaste cuando iban saliendo. El nombre de Prin hizo que la última escena regresara con claridad. Prin subiendo a la ambulancia, pero no a la suya. Al recordar esa escena, una ola de emociones la invadió. No era resentimiento, no era dolor, no era decepción. Era más bien como salir a la superficie después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Todo se sentía claro, nítido, podía verlo todo sin distorsión. Ahora entendía perfectamente a quién había necesitado siempre Prien. Siempre había sido Bambi. Y lo que ella sentía probablemente nunca llegó a convertirse en amor, ni una sola vez. Gorya la miró. Extrañamente no estaba tan triste como pensó que estaría, tal vez porque en el fondo siempre lo supo. Prin le dio esperanza, sí, pero quien más le dio esperanza fue ella misma, aferrándose a algo que creía creer. Ahora, frente a la verdad, solo era algo que ella pensó, pero nunca sucedió. La confirmación de algo que ella sabía. Prin nunca sintió por ella más que un gusto pasajero. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler.
Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.